Entonces, la asignatura Análisis termodinámico del motor, ustedes son la sección 506-3D. Creo que, bueno, somos todos conocidos ya, no hay ningún alumno nuevo. Veamos. Entonces, nosotros vamos a tener clases a las 2:25 y por horario esto debiese terminar. Déjame revisar ahí el horario. A las 17:35. O sea, de más o menos 2:30 a 5:30. El horario que nosotros tenemos, por aquí más o menos, ese sería el horario. El horario, yo voy a hacer clases en general de 1 hora y media y puede que algunos días me extienda más. ¿Por qué? Porque hay algunos ejercicios que debido a la complejidad que tienen, necesito hacerlos todos de una sola vez. Entonces puedo que me demore 1 hora y media en hacer un ejercicio y ya cuando nos ponemos con ejercicios más complicados, yo me voy a demorar solamente en hacer un ejercicio, puede que me demore 2 horas, 2 horas y cuarto, hasta hay algún ejercicio que sea de 3 horas. Así que eso es al respecto del horario de clase. ¿Dónde está análisis termodinámico del motor? Esto es ramo del sexto semestre. Estamos acá instalados. Donde ustedes deben haber venido ya de quinto semestre de fundamentos de termodinámica, que daba el pase a análisis termodinámico del motor. Ahora, fundamento de termodinámica tiene una mecánica diferente de tratar de, en comparación con análisis termodinámico del motor. Es nuevamente termodinámica, pero en este caso, termodinámica aplicado directamente a sistemas de motores de combustión interna. Es la explicación científica de por qué nosotros tenemos algunos fenómenos. Y por qué tenemos algunos rendimientos y no pudiésemos superar estos rendimientos al respecto de lo que está sucediendo en la realidad. Nosotros pudiésemos decir que el motor gasolina o el motor Otto, ciclo Otto, o el motor ciclo diésel, tiene un rendimiento térmico del 100%, pero en realidad no es así, es mucho inferior, mucho más bajo, un 25%, 20%, 30% con suerte, mucho rentar, y queda en duda 30%. Entonces, eso es lo que vamos a analizar nosotros en este sexto semestre. La mayoría de los ramos van a obedecer justamente a esto, o sea, hay solamente 2 ramos del quinto que son diseño asistido por computadora y mecánica de fluidos, que no tienen continuidad porque obedecen a que usted aprenda algo y es el conocimiento suficiente que necesita para continuar la carrera. En cambio, análisis termodinámico, nosotros ya entendemos algunas cosas de termodinámica. Yo no me voy a poner a explicar, por ejemplo, qué es el calor, ya lo vimos en algún instante, o eh, cómo se hace cómo se desarrolla el trabajo a través del calor. Eso no lo ven ni las leyes de la termodinámica. Se entiende que ustedes ya saben estos conceptos y los voy a dar por pasados para poder continuar con la materia. Ahora, unidades de aprendizaje de análisis termodinámico del motor son 3. El primero es la unidad 1 de combustión y ciclos en un motor de combustión interna, donde nosotros vamos a estar gran parte de la materia. Yo creo que más de la mitad, en realidad 2/3 del curso, vamos a estar en combustión y ciclos de un motor de combustión interna. Después tenemos un paso muy breve en emisiones de un motor de combustión interna y finaliza el ramo con mecanismos de transferencia de calor. Y ahí tendríamos todas las unidades de este ramo. Para esto, igual que en semestres anteriores, nosotros vamos a tener, ahí está la bibliografía sugerida, o sea, tenemos el INCOPERA, Fundamento de Transferencia de Calor, el Moran Shapiro, de Fundamentos de Termodinámica Técnica, el más utilizado por las universidades, el Kenneth Ward de Termodinámica, pero nuevamente en este caso INACAP ha hecho 2 compilados. Uno es el apunte de la asignatura, donde van a estar todos los ejercicios y la materia a utilizar, y las tablas de propiedades, las cuales vamos a revisar. Entonces, si ustedes ingresan al sistema,
Poner para acá el sistema. Acá está. En la 3D, ahí ya les dejé los apuntes y tablas. Creo un link solamente para esto. Están los apuntes y tablas de la asignatura. La versión 2018, que es la que he utilizado en los últimos años, funciona bastante bien. Entonces, estos son los documentos que vamos a utilizar durante todo el semestre. Ahora, si yo veo estos documentos, este y este que está acá, aquí están tablas termodinámicas y el apunte de la asignatura. Las tablas son mucho más pequeñas en comparación con las tablas que tuvieron el año pasado. El semestre pasado, disculpan. Las tablas son solo de 14 páginas. ¿Ya? Tienen menor cantidad de información. Primero, estas tablas son todas en el sistema internacional, no vienen tablas en el sistema inglés. Es el primer detalle. O sea, aquí tenemos una tabla resumen con algunos elementos como son masas molares, fórmulas químicas, temperaturas críticas y presiones críticas de algunas sustancias. Después vienen las tablas de entalpías específicas y entalpías de formación de diferentes sustancias, agua, dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno, entre otros. Después una tabla general en la página 9 de algunas sustancias. Y después vienen los coeficientes conductivos y convectivos de otras sustancias como tal, aluminio, cobre, acero, para la última unidad, más algunas propiedades de la viscosidad cinemática de algunos elementos. Entonces, dicho esto, ahí está lo que son las tablas. Entonces, muchachos, por favor ingresen al sistema y revisen si es que están las tablas para que puedan tenerlas y ojalá las puedan descargar al tiro. Por favor, avísenme si están. ¿Las pudieron revisar, muchachos? Sí, profe, sí están. Perfecto. Entonces, ese es el material que vamos a utilizar durante todo el semestre. Ya, al respecto de las evaluaciones, aquí están las evaluaciones. Queremos mostrar esto junto con el sistema, lo que está cargado en el sistema. Acá está. Ya. Al respecto de las evaluaciones, ya. Esto me lo acaban de confirmar hace un momento. La sede está intentando minimizar la cantidad de evaluaciones, por lo cual a un ramo de 72 horas, como es el caso de análisis termodinámico del motor, pidieron que solamente tuviera 3 evaluaciones. Por lo cual en el sistema tengo cargado 3 evaluaciones. Pero hace un momento me acaban de confirmar de que por ser una asignatura evaluativa tipo hito, o sea, una asignatura que es monitoreada por Casa Central,
esta tiene que permanecer con 4 evaluaciones. Por lo tanto, estas van a ser las ponderaciones y evaluaciones que vamos a tener. Y sí se van a mantener las notas, pero o sea, las fechas, pero tengo que modificar para agregar la evaluación sumativa 3. O sea, vamos a tener la primera el 14 de septiembre. Pues tendríamos la segunda el 26 de octubre. Cuarta, la tercera es la que tengo que yo trabajar, poner la fecha. Y la última evaluación la tendríamos el 21. 21 del 12. Tendríamos la última evaluación. Y el examen. Demos un segundo. El examen. Debiese ser para el 4 de enero del 2022. Ahí estaría el examen de repetición. Entonces, esas son las fechas para esta evaluación. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, denme un segundo que dijimos 26 del 10. Ya, y esto debiese ser el 16 de enero, debiésemos tener la entrega del informe de emisión de gases. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o consulta? Ya. Entonces, eso es lo que es al respecto de evaluaciones. Tendríamos 3 pruebas y un informe. Ahora, condiciones de aprobación, nuevamente la asistencia mínima para aprobar el ramo, no tenemos una asistencia mínima, se aprueba simplemente por nota y la nota mínima de aprobación es de un 4.0. Los alumnos que deseen participar en el examen de repetición son todos aquellos estudiantes que no hubiesen alcanzado la nota mínima de aprobación, o sea, en este caso, yo le dije que es una nota 4. Siempre que tenga una nota de presentación superior o igual a 3.0. La inasistencia a este examen significará la renuncia voluntaria del estudiante a esta oportunidad. ¿Ya? Si ustedes no asisten, renunciaron al examen. La nota obtenida en el examen de repetición reemplazará una o más evaluaciones siempre y cuando su solicitud de justificación de inasistencia a una evaluación a través del módulo de solicitud académica sea aprobada. Esto es de la circular número 6 del 2021. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que este semestre, si ustedes faltan una prueba y no la justificaron, yo no les voy a tomar el examen. Y lo otro, que la solicitud tiene que estar aprobada. Si usted hace la solicitud y no se la aprueban, no hay mucho que decir al respecto. Eso es al respecto del examen de repetición, el cual yo ya dije que estaba para el 6 de enero, si no me equivoco. Al respecto de las pruebas,
esto se va a mantener lo que el semestre pasado estuvimos haciendo. Entonces, las tres pruebas, o sea, la nota 1, nota 2, nota 4, se va a componer esta nota de las notas de tarea. Este año tienen un 30% y la nota de prueba. Este semestre va a valer un 70%. Estas dos, tomo, sumo, esta sería la nota de evaluación sumativa o la nota ingresada al sistema. Igual que el semestre pasado, la nota tiene 100 puntos por evaluación. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Ahora. Oh, me salí por error. Ya, lo que están viendo aquí es el protocolo de INACAP publicado este año de actuación en casos de copia y fraude o fraude académico. El semestre pasado se notó en los cursos, ustedes muchachos no crean que uno no se da cuenta, sí, se notó harto. Fue muy evidente de que se estuvieron pasando las pruebas y se estaban pasando o le estaban haciendo las pruebas a otras personas. Entonces, INACAP hace este pequeño compilado donde indica que lo que considera, por ejemplo, actos en contra de la comunidad INACAP. Y uno de ellos es justamente copiar o permitir que otros copien en pruebas, exámenes escritos y o, en general, falta la honradez de cualquier forma en relación a actividades destinadas a evaluar el conocimiento, capacidades y competencias de los estudiantes. Y la otra que es muy importante, que se dio mucho, era la de suplantar a otros estudiantes o ser suplantado por otros estudiantes o personas en actividades de evaluación o en cualquier otra actividad estudiantil. De por sí, yo tengo unos pantallazos de un grupo de WhatsApp donde varios de ustedes participaban, donde estaban justamente indicando de que quién le hacía el trabajo de AutoCAD o quién le hacía la prueba o el examen de termodinámica. Entonces, ahora que ya está esto, yo fácilmente puedo comunicar y pedir que haya un sumario para que se apliquen estas sanciones que están acá. Una amonestación verbal o escrita, suspensión temporal o durante el semestre, suspensión de su calidad de estudiante por más de un periodo académico. Esto es
pérdida del derecho a matrícula, expulsión definitiva, lo que significa que debe retirarse y finiquitar su situación académica a contar de la fecha de emisión de la respectiva resolución del estudiante expulsado. No podrá reincorporarse a la institución ni a ninguna entidad relacionada con esta corporación educacional. Otra sanción que se determine en consideración de la infracción que se trate. Entonces, estas son las posibles sanciones que pueden tener al respecto de copias que pudiesen tener tanto en trabajos como en pruebas. Y de por sí incluso define plagio total de un trabajo escrito, lo indica. El caso de ser suplantado por otros estudiantes también lo indica. Y está mal el de las pruebas. En caso de evaluación escrita, también aparece justamente cuál es el procedimiento al respecto. Entonces, eso para que ustedes tengan claro qué va a suceder en el caso de alguna, alguna suplantación o alguna eh, modificación, alguna copia que tengan en alguna evaluación. Esto lo vamos a ir viendo en estricto rigor al respecto de, antes de hacer cada una de las evaluaciones que ustedes vayan a tener. Hay otro detalle debido al reclamo también. Yo no voy a aceptar más trabajos atrasados, ni evaluaciones atrasadas. Entonces, si a alguien le entregan la prueba atrasada, o sea, profe, se cerró la prueba y no la puedo enviar, no la pude enviar. Profe, tuvo un problema, se cayó medio Chile y no pude enviar la tarea, no envió la tarea. No voy a transar con eso. Eso es. ¿Pregunta, dudas, consulta hasta el momento? No, profe, estamos bien. Gracias. Profe, ¿y las tareas, por ejemplo, van a ser como el semestre pasado, así, con un grupo de trabajo o ahora tienen que ser individuales? Siguen igual que el semestre pasado, son todas individuales. No, sí, pero es que el semestre pasado usted nos dijo que creáramos unos grupos de trabajo para Pero las eso lo veían tareas. ustedes. O sea, ¿podían trabajar en grupo? Sí, pueden hacerlo en grupo. Pero, pero siguen siendo entregas individuales. Ya, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Por si acaso, muchachos, el ramo es práctico, pero lo vamos a hacer online. La única vez que vamos a ir a la sede, que es una vez que tenemos que ir, es para tomar los datos para que realicen el informe escrito. ¿Por qué? Porque ese día ustedes tienen que ir a la sede a tomar gases. Entonces llegan un vehículo, tienen que conseguirse un vehículo que sea motor ciclo Otto, o sea, a gasolina en realidad. Tomamos los gases y con esa boleta de gases ustedes van a realizar su experiencia taller. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora, entonces iniciamos ahora con la materia. Introducción a lo que es combustión. Unidad 1, combustión. Aquí vamos a recordar un poco lo que se veía en semestres anteriores como era combustibles y lubricantes. Entonces, recordemos un poco, ¿qué es combustión? ¿Alguien se acuerda de lo que es combustión?
¿Qué es combustión, muchachos? Es cuando un combustible se quema, por así decirlo. Sí, bastante básica la respuesta, pero sí, Muy tienes básico. razón. Ya, la combustión, desde el punto de vista técnico, es un proceso, disculpando, una reacción química de oxidación. Eso es un proceso de combustión, donde, como dijo su compañero, para poder realizar esta combustión debe participar combustible en estricto rigor. Ahí vamos a empezar a agregar los otros componentes que debiésemos tener. Entonces, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es donde los enlaces de las moléculas de los reactivos se rompen y átomos y electrones se reagrupan para formar nuevos productos. Entonces, el caso que yo tengo acá, por ejemplo, tengo dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Entonces, estas, cuando se rompen los enlaces y se juntan entre estas dos moléculas, estos dos reactivos, se juntan estos dos reactivos, tienen como producto dos moléculas de agua. ¿Cómo se representa esto? A través de una ecuación química. Entonces la ecuación química, que está acá abajo, dice que dos moléculas de hidrógeno, que son las que están aquí, más una molécula de oxígeno, producen dos moléculas de agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Es una reacción. Ahora, ¿qué es una reacción de combustión? Yo le dije que la reacción de combustión es una reacción química de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Es una reacción de oxidación, oxidación rápida de elementos reactivos, de un combustible, que en el caso que tengo acá, el combustible este, que es metano, va a reaccionar con otro elemento, y aquí es donde viene el nombre de oxidación, que es el oxígeno. Todos los procesos de oxidación son los procesos donde participa el oxígeno. Y esto nos va a dar un producto, que en este caso es tener productos, podemos tener por ejemplo, acá tenemos dióxido de carbono,
Y tengo 2 moléculas de agua en estado off. Entonces, todos los procesos de reacción, de combustión, tienen la característica que necesito trabajar con el oxígeno. Por eso se llaman de oxidación. Y de ahí viene todo lo que ustedes hablen de óxidos, óxido nitroso, óxido de aluminio. Cualquier óxido significa que son elementos que han reaccionado con el oxígeno. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos procesos también de combustión? Es que tiene una liberación de energía calórica y lumínica. Entonces vamos a tener una gran cantidad de energía que se va a liberar y esta puede aumentar dependiendo del tipo de combustible que nosotros estamos utilizando. ¿Se entiende? Ahora, ¿quiénes participan en una reacción de combustión? Esto que está acá es el triángulo de fuego, donde dice que para una reacción de combustión tú necesitas siempre 3 elementos. El primero es energía calórica. El segundo dice que es oxígeno. El tercero, y aquí deje revisar, arreglar algo. Vemos que aquí necesitamos energía calórica o calor. Y en vez de oxígeno, necesitamos un comburente, que en este caso está mostrando que es oxígeno, que por excelencia es oxígeno. Y necesitamos un combustible. ¿Qué es un combustible? Es una sustancia química momento en una reacción combustión era una gran cantidad de energía calórica o energía lumínica. El comburente, por otro lado, un elemento químico que en una reacción combustión no libera una gran cantidad de energía de energía, pero es necesario. ¿Ya? Y la energía calórica es la que necesitamos aportar para que se genere este proceso. Entonces, ¿qué fuentes de energía calórica tenemos, por ejemplo? ¿Qué fuentes de energía tenemos?
Puede ser roce, profe. Al menos Por roce, ¿sí? sí. ¿Qué otra fuente de energía tenemos? De energía calórica. Si lo vemos, por ejemplo, dentro de un motor diésel, incandescencia, las bujías incandescentes, por chispa, solar, también tenemos ahí energía calórica que pudiésemos aprovechar. ¿Y qué combustibles nosotros podemos tener para aplicación automotriz? ¿Menciona? ¿Cómo? Benzina, Sí. gasolina en realidad, ya, Gasolina, profe. en todas sus diferentes opciones, o sea, gasolina, tenemos de 93, 95 y 97 octanos, por ejemplo. Combustible para el área automotriz tenemos. El gas licuado igual. El gas licuado GLP. Dicen. El diésel, perfecto. Combustible podemos tener. El hidrógeno, profe. El hidrógeno. Sí, sí, hay vehículos que trabajan con hidrógeno, pero no son eléctricos. Y bueno, GNC. El gas natural. Comprimido. Y por ejemplo el bioetanol. O el etanol también nos sirve. Que esto es un biocombustible. Y nos faltaría, a ver si alcanzo por espacio. Sí, el biodiesel. También. Y tenemos otro combustible que pudiésemos utilizar. Entonces, ahí más o menos están los elementos que nosotros necesitamos para poder obtener una reacción de combustión. Ahora, ¿qué elementos constituyen un combustible? Los combustibles, si nosotros nos volvemos eh, a primer semestre, a ustedes se les tiene que haber enseñado que los combustibles pertenecen, bueno, se obtienen del petróleo crudo, que también son los derivados, todos derivados del petróleo crudo. Y estos derivados se les denomina, se les da el nombre de hidrocarburos. ¿Y alguien recuerda que lo que es un hidrocarburo? ¿Qué es un hidrocarburo?
¿Se acuerdan o no, muchachos, que un hidrocarburo? Profe, eso era con combustible derivado de partícula orgánica o algo así. Va por ahí algo, sí. Estamos hablando del... Ahí tú me estás mencionando los orígenes de los hidrocarburos. Mm. Los, Entonces te hidro- perdió. los hidrocarburos, la palabra lo dice, son elementos que están compuestos de partículas de hidrógeno y carburos son partículas de carbono. Eso es un hidrocarburo. Y también tienen pequeñas partículas de azufre, pero no son consideradas porque es un... no, o sea, vienen con azufre porque es uno de los componentes que sale el petróleo crudo eh, desde la Tierra, pero cuando trabajan el petróleo crudo, cuando lo refinan, el azufre es eliminado. En realidad es reducido a pequeñas cantidades. Entonces, y se ha logrado bajar mucho el azufre por varios problemas que tenemos con él. ¿Ya? Pero en estricto rigor, ¿qué es lo que es un hidrocarburo? Son componentes químicos que son compuestos por hidrógeno y carbono. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, los tres elementos activos más importantes en los combustibles habituales son el carbono, el hidrógeno y el azufre. En general, el azufre se contribuye un poco a la energía liberada, pero causa problemas importantes de contaminación. Entonces, el carbono, está el carbono. El carbono tiene 6 átomos para 6 electrones. Después tenemos el hidrógeno que tiene solamente uno disponible para enlace y el azufre que tiene 16. ¿Ya? Eso sería más o menos los elementos que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿cuándo se produce una combustión completa? Cuando todos los elementos que sean combustionados, o sea, el carbono, el hidrógeno y el azufre, sean combustionados o sean oxidados de forma completa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso del carbono ha reaccionado por completo con el oxígeno y hemos producido dióxido de carbono. El hidrógeno ha reaccionado por completo con el oxígeno y ha formado agua. Y el azufre ha reaccionado por completo con el oxígeno y forma dióxido de azufre. Ahora, ¿por qué se controla tanto el azufre? Porque el azufre, cuando forma el dióxido de azufre, y si yo lo junto con agua, produce ácidos. Y este caballero es causante de la lluvia ácida. ¿Ya? Ahora, si no se cumplen las condiciones para una reacción completa, se llama que es combustión incompleta. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si no he combustionado todos los elementos, en los productos fuera de salir dióxido de carbono, agua y dióxido de azufre, puede salir otros componentes como son monóxido de carbono, entre otros. O puede salir incluso
combustible sin reaccionar, pueden salir hidrocarburos sin reaccionar. Entonces, eso también nos causa un problema a nosotros. Entonces, esta es una representación escrita o una ecuación química en la cual nosotros estamos mostrando cómo reaccionan los elementos. Ahora, estas ecuaciones escritas que tenemos acá van a ir mostrando, tienen que ir mostrando el correcto equilibrio que existe entre los diferentes elementos. Tengo un segundo. Deme un segundo, muchachos, que estoy resolviendo algo acá. Ya, muchachos, disculpen. Entonces, lo que estaba explicando que esta es una ecuación química, está representando las proporciones, los elementos y las proporciones que están participando en mi reacción química. Ahora, también para esto hay que tener claro de que la ecuación tiene que estar correctamente equilibrada. Y existen dos métodos, uno que es el método estequiométrico y el otro es el método por tanteo o intuitivo. Entonces, miren, veamos. ¿Cuántas moléculas de carbono tengo en los reactivos? Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuántas moléculas de carbono tengo en los reactivos? ¿Uno? Una. Efectivamente, el carbono se representa con la letra C, por lo cual, una. ¿Y cuánto tengo en los productos? ¿Uno igual? Una igual. ¿Están balanceados los carbonos? Sí. Sí, Sí. porque tengo la misma cantidad en los reactivos que en los productos. Continuamos con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el lado de los reactivos? 4. 4. Ahí están los 4 hidrógenos de los reactivos. ¿Y cuánto tengo al lado de los productos? Tiene 2. Tengo 2. ¿Están balanceados los hidrógenos? No, le faltarían 2 para estar equilibrado, ¿no? ¿Y cómo hago entonces para equilibrar esto? ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la cantidad de hidrógenos que tengo en el lado de los productos. Entonces aquí, más o menos, vamos a poner ahora un 2. Entonces, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, ahí ya tengo mis 4 hidrógenos. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué pasa con los oxígenos? ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? 2. Tengo 2. ¿Y cuánto tengo en el lado de los productos? Tiene 3. 3. Este 2 también multiplica el oxígeno.
¿Cuánto tengo en el lado opuesto? Tendría 4. Tengo 4. Por lo cual tengo 2 acá. Y 2 por 1, 2. Tengo 4. ¿Qué hago entonces para equilibrar los oxígenos? Multiplicar el reactivo. En los oxígenos del reactivo. Entonces aquí, ¿por cuánto multiplico? ¿Por 2 igual? Por 2 igual. Entonces ahí tengo 2 moléculas de oxígeno, o sea, tengo 4 átomos de oxígeno. Y acá tengo 2, y 2 por 1, 2, tengo 4. Ahí estarían mis reactivos. Entonces, finalmente, nos quedaría a nosotros CH4 más 2O2 y es igual a los productos CO2 más 2H2O. Ahí quedaría más o menos mi ecuación, porque acuérdense que hay algunos números que tendría que haberlos dejado más pequeños. Aquí no sé por qué tengo un 2. Ahí yo la puse en verdad. Ah, listo. Ahí más o menos. ¿Queda claro? Creo que se entiende. Entonces, esta es un balance de una ecuación química. Profe, ahí me salió una duda con la ecuación que hizo abajo. Dime. Que el 2 que tenía era porque había multiplicado el oxígeno, ¿no? Claro, pero es que me borró el más. No lo tenía puesto. Ya. Entonces, eso fue, ahí me produjo un problema que al final no lo pude resolver. Ya. Así, ya, volvamos ahí a escribirlo bien. CH4 más 2O2 más productos CO2 más 2H2O. Y ahí está la ecuación completa. Y sí. Sí. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, el mismo principio de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa también nosotros lo establecimos en la primera ley de la termodinámica. Nada se pierde, nada se destruye, solo se transforma. Entonces, en esta ecuación, nosotros ya lo vimos en algún instante, tengo una molécula de hidrógeno y una de oxígeno y se produce agua. Pero para que esto esté correctamente balanceado, tengo que aumentar las moléculas de hidrógeno a 2. Entonces, 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno me produce 2 moléculas de agua. Y ahí está el principio de conservación. Si yo veo las masas molares o la masa que tiene cada uno de estos componentes, la suma de estos dos me tiene que dar la masa que yo tengo de agua. También ahí está el principio de conservación de masa. Combustible. Un combustible es simplemente una sustancia susceptible a ser quemada. Estos combustibles pueden existir en estado sólido, líquido y gaseoso. En esta unidad se hace énfasis en los hidrocarburos, que son los más utilizados que nosotros tenemos en los vehículos, y contienen hidrógeno y carbono, como dijimos en algún instante, aunque pueden contener cantidades de azufre y otros elementos químicos, que son algunos residuales de producto de cuando estos son purificados al momento de pasarlo de un hidrocarburo al producto final que nosotros deseamos. Entonces, clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos tenemos alifáticos y aromáticos. ¿Ya? Nosotros trabajamos principalmente con la cadena alifática. Entonces, existen saturados e insaturados. Los saturados tienen la gracia que son enlaces simples. Y acá tenemos todos los alcanos. Entonces, ejemplo de esto, que son, primero, los alcanos, dijimos, son todos con enlace simple y todos terminan en ano. Entonces, ejemplo de esto es la molécula que yo tengo acá, que es el metano.
ese metano termina en ano, entonces un alcano y además tiene enlace simple. ¿Qué quiere decir? De que primero el sufijo met me indica 1. ¿Uno qué será? ¿Qué será ese 1? ¿Una ¿Como de molécula carbono, de profe? carbón? Una molécula de carbono. Entonces está diciendo que aquí al centro yo tengo solo una molécula de carbono. Y me dice que tiene enlace simple, o sea, tengo un enlace por cada uno de las moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Creo que Entonces, si aquí se aplica para obtener la fórmula química de esta sustancia, se aplica esa fórmula. Dice CnH2 más, disculpando, CnH2 por N más 2. Entonces, N es la cantidad de carbonos que yo tengo. ¿Cuántos carbonos tiene el metano? Uno. 1. Entonces, C. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno? O sea, dice 2 por N más 2 para sacar los hidrógenos. Veamos, si N valía 1, ¿cuánto es 2 por 1? 1, profe. 2 por 1, 1. Ah, no, perdón, 2, 2. Que escuché 1 por 1. 2 por 1, 2 y más 2, 4. 4. Entonces, la fórmula química es CH4. Ahí tenemos la fórmula química del metano. Y esos son los saturados. Generalmente nosotros trabajamos en mecánica mucho para los procesos de combustión con saturados. Los insaturados son los que tienen más de un enlace. Entonces te dicen los alquenos y los alquinos. De los alquenos, ellos terminan todo en eno. Entonces el ejemplo que yo tengo acá dice que tienen enlace doble. Y este ejemplo que está acá es el eteno. Es un alqueno porque termina en eno. Eteno. Y el et, prefijo et, indica 2. ¿A qué se refiere? A 2 moléculas de carbono. Entonces, la fórmula que tienen los alquenos, CnH2 por N. Entonces, ¿cuál es la fórmula química del eteno? C2, profe. Ya, C2H4. No, C2H2 por 2, ¿o no? ya, vamos por partes. Sí, efectivamente, C2. ¿H cuánto? C2H2 por 2. ¿Y 2 por 2 cuánto es? 4, porque hay 4. Entonces, H4. ¿Entiende?
Y la última familia dentro de los insaturados son los alquinos. Los alquinos tienen toda terminación ino. Y aquí hay un detalle que se me había olvidado a mí. Los alquenos tienen enlaces dobles, o sea, tengo aquí un enlace simple, un enlace simple, un enlace simple, un enlace simple y uno de sus enlaces doble. Entonces, a eso se refiere que tienen enlaces dobles. Y volvemos entonces a los alquinos. Los alquinos tienen enlace triple. Uno de sus enlaces triple, que en este caso que está acá, es este que está aquí. Y los otros son enlaces simples. Entonces, este caballero dice fórmula matemática para obtener su fórmula química. CnH2 por N menos 2. Entonces, este caballero, por hacer el quino, se llama etino. Entonces, ¿cuál es la fórmula química de esta sustancia? A ver si me la pueden dar. Profe, sería la igual que la de T, ¿no? Pero al final menos 2. Ya, entonces, ¿cómo es eso? Sería C2H4 menos 2. ¿Y 4 menos 2 cuánto es? 2. Ah, entonces esto es C2H2, así se representa. ¿Sí? Sí. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros, ¿a quién nos interesa? Principalmente son los alcanos. Vamos a trabajar mucho con la familia de los alcanos. ¿Se entendió, cierto? Profe, Sí. ¿y en qué afecta que tenga un enlace o tres enlaces? ¿Qué cambia? Lo que a nosotros nos interesa principalmente es la cantidad de hidrógeno. ¿Qué sucede? De que el hidrógeno es un vector energético, o sea, es una sustancia que almacena energía. Por lo cual, mientras la molécula tenga mayor cantidad de hidrógeno, significa que cuando yo la combustiono, reacciona y tiene una mayor liberación energética. ¿Me entiendes? Sí, profe. Entonces, claro, ¿por qué trabajamos con tantos saturados? Porque ellos vienen con una mayor cantidad de hidrógeno por tener enlaces simples. Fíjate que acá, en el caso del eteno, yo tengo dos moléculas de carbono y tengo cuatro moléculas de hidrógeno. Entonces, significa que por una mayor cantidad de carbono tengo menor cantidad de hidrógeno. Entonces, por eso trabajamos con tantos saturados, porque los saturados, por tener cadenas simples, tienen mayor cantidad de hidrógeno, por lo cual pueden liberar mayor energía. ¿Sí? Ah, ya, profe. Sí, ahí me quedó claro. Perfecto. Entonces, a ver, ya el metano, nosotros ya vimos la fórmula, vamos a ir al butano. ¿Cuál es la fórmula química del butano? Si me la dan ustedes. Profe, sería C4 H8, si no me equivoco. Veamos, C4, H10, 2, profe. H10. 2 por 4, 8, más 2, 10. ¿Sí? Sí. Y el octano, Sería ese 8 H.
H18. Perfecto. 8 H18. Efectivamente. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña distinción. Combustibles. De los combustibles automotrices, los más comunes son la gasolina y el diésel. Para el tratamiento de algunos ejercicios, nosotros no hablaremos de gasolina. Vamos a hablar de octano. Como dijimos anteriormente, es C8 H18. Y el diésel, vamos a trabajar como dodecano. Ese es C12 y H26, si no me equivoco. Sí, H26. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, igual lo voy a recordar más adelante, pero esos son más o menos los elementos que vamos a utilizar nosotros para trabajar. Entonces, aire atmosférico. Tenemos un gran problema. Antes de que explique esto que está acá, voy a retroceder. Esto que dije que está acá es correcto, pero tengo un puro problema con el comburente, el oxígeno. El oxígeno comburente ideal es oxígeno. ¿Cuál es el problema? No disponible, forma puro. Natural. El problema del oxígeno es que nosotros no lo encontramos puro de forma natural. O sea, ustedes, si salen a la calle y van a un bosque a algún lado, nunca van a encontrar el oxígeno puro. El oxígeno se encuentra mezclado. Entonces tenemos que trabajar con una segunda opción de comburente. Es el aire. Entonces, en vez de trabajar con oxígeno, nosotros aquí ponemos aire. Sacamos el oxígeno y ponemos aire acá. ¿Por qué? Porque trae oxígeno, pero trae otros elementos que a nosotros no nos interesan. Entonces, dice, el oxígeno es necesario para toda la reacción de combustión, pero el oxígeno puro se utiliza solamente en aplicaciones especiales, tales como oxicorte y soldadura. Si nosotros quisiéramos trabajar con una combustión ideal como la que mostré anteriormente, tendríamos que tener dos opciones. Una, o el automóvil tiene de alguna manera para tomar aire, purificar el oxígeno y botar todos los otros gases que están en el aire y combustionar solamente el oxígeno, o la otra opción es que nosotros fuéramos a la bencinera y el automóvil tenga dos estanques. Un estanque de combustible y un estanque para almacenar oxígeno. Entonces ahí nos venderían, fuera del combustible, nos tendrían que vender el oxígeno que necesario para poder combustionar, para poder hacer la combustión en el motor. Como no hacemos eso, trabajamos con aire, pero el aire tiene el problema que el gas preponderante no es oxígeno, es nitrógeno. El oxígeno es el segundo gas de mayor cantidad dentro del aire, con un 20.95%, o sea,
más o menos un 21%. En cambio, el gas que está en mayor cantidad dentro del oxígeno es el nitrógeno. Tiene un 79,08%. Entonces, si yo redondeo esto, por ejemplo, diremos que el nitrógeno tiene un 79%. Y el oxígeno tiene un 21%. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, a ver. Entonces, yo puedo hacer una relación nitrógeno y oxígeno. Entonces, sabemos que nitrógeno N2 o el nitrógeno, tenemos un 79% o 0,79. ¿Y cuánto tengo el oxígeno? ¿Cuánto tengo de oxígeno? 0,21. 0,21. ¿Y cuánto me da 0,79 dividido en 0,21? $3,76. 3,76. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por una molécula de oxígeno tenemos 3,76 moléculas de nitrógeno. Esa es la relación que nosotros tenemos. Y ahora, ¿para qué me sirve esta relación? Si yo quiero hablar del aire en una ecuación, ya no diremos el aire como tal, sino va a ser representado de esta manera, que está indicada acá. O2 más 3,76 N2. O sea, por una molécula de oxígeno tengo 3,76 moléculas de nitrógeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si lo queremos nosotros representar en una ecuación química, vamos a tener un combustible, que el combustible, ya dijimos qué tipo de combustible va a ser un hidrocarburo más aire. Pero el aire lo vamos a representar como indica acá. O sea, diremos un hidrocarburo más O2 más 3,76 N2. Y eso va a crear un producto
Van a ser gases. ¿Qué gases? Diferentes tipos de gases, porque pues, tenemos gases contaminantes, gases no contaminantes y vamos a tener vapor de agua. Eso más o menos, a grosso modo, lo que vamos a tener nosotros en las ecuaciones de reacciones químicas, de reacciones, disculpando, de combustión. ¿Queda claro? ¿Queda claro, muchachos, no? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, aquí está justamente el modelo de estequiometría que vamos a hablar. Nosotros no vamos a hablar aquí sabemos qué es lo que ocurre, pero no vamos a hablar en primera instancia de que vamos a tomar un combustible, el aire, y lo vamos a introducir dentro del motor. Sino vamos a hablar de que el motor es un reactor. ¿Y qué es un reactor? Una máquina donde se producen reacciones químicas. O sea, usted puede pensar que la estufa a leña es un reactor, sí, porque está ocurriendo la reacción de combustión. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en una mezcla ideal, una mezcla completa, vamos a ingresar un combustible que sabemos que va a ser un hidrocarburo, principalmente un alqueno. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, butano, etano, metano, cualquiera de ellos. Octano y dodecano. Profe, ¿esos no son alcanos? Disculpando, alcanos. Sí, tiene toda la razón. Vamos aquí. Alcano, ahí sí. Entonces tenemos aquí, dijimos butano, metano, etano, octano, dodecano, entre los algunos, por mencionar algunos, puede haber más. Y vamos a introducir al reactor aire, o sea, O2 más es 0,76 N2. ¿Ya? Y si se reacciona todo esto completo, vamos a tener una cantidad de dióxido de carbono, agua en estado de vapor y nitrógeno. Eso es lo que nosotros vamos a tener dentro de nuestro proceso de combustión. Ahora, dicho todo esto, hay que tener un par de cosas claras. Lo primero, que cuando nosotros hablamos de una mezcla completa, estamos hablando de mezclas estequiométricas. Y a ustedes en mecánica, no sé si se lo mostraron, pero la mezcla estequiométrica se representa con este simbolito que está acá. El comando que yo quiero. Ahí sí. Ese símbolo. Y ese símbolo
es el símbolo del factor lambda. ¿Alguien sabe lo que representa el factor lambda? ¿Alguien se acuerda de lo que significa el factor lambda? Por chat le respondió el Lucas, profe. La mezcla estequiométrica ideal dentro del motor. ¿Qué es una mezcla estequiométrica? Como que no me responde mucho el Lucas. ¿Qué es una mezcla estequiométrica? Profe, la 14,7 esa 1 era 14,7 partículas de aire por 1 de combustible, ¿no? ¿Ya de qué? ¿Cómo de qué? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que la mezcla estequiométrica es la mezcla ideal que yo tengo que tener en cuanto a combustible y aire. Pero cuando tú me dices 14,7 a 1, es la mezcla estequiométrica con gasolina. No todos los combustibles tienen la misma mezcla estequiométrica. ¿Te entiendes? Entonces, claro, cuando me dices 14,7, ¿cómo lo puedo yo representar esto? Aquí, ahí está. ¿Cómo puedo representar esto? Y claro, 14,7, por ejemplo, 14,7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Pero esto solamente aplicado en motores gasolina. Si yo te cambio el combustible a diésel, ya no es 14,7. En el diésel, dependiendo de la tecnología, puede ser de 6,8 a 13,6. Los motores Common Rail, los más modernos, hablan de 13,6 a 1. ¿Se entiende? Yo creo que estamos bien. Hay que buscar algo aquí. Eso significa que en diésel la mezcla es más rica o sea, que en gasolina. Ni lo uno ni lo otro. ¿No? Ya. Porque ahí viene justamente el concepto, cuando ustedes le hablan de mezcla rica o mezcla pobre, te hablan de si tenemos mayor o menor cantidad de gas, de combustible, por ejemplo, gasolina. Entonces, cuando te hablan, por ejemplo, de mezcla pobre, la mezcla pobre dice contiene menos cantidad de gasolina. A eso se refiere, que esté pobre en gasolina. Pero siempre lo hacen en relación a la mezcla estequiométrica. Por lo cual, si yo te cambio la mezcla estequiométrica, yo no puedo hablar de que es más pobre o más rica que otra mezcla estequiométrica. Puedo hablar de que la relación es diferente, pero no que es más rica o más pobre, porque siempre en relación a la estequiometría ideal de la mezcla. ¿Se entiende? Sí, entendí, profe. Perfecto.
Entonces, a eso se refiere que sea la mezcla rica o mezcla pobre. Y eso, ¿dónde lo vemos? Lo vemos justamente cuando ustedes tienen un analizador de gases, lo ven a través de la mezcla lambda. Los analizadores de gases, en general, todos vienen con un simbolito que muestra el factor lambda, y también el factor lambda yo lo puedo ver a través del escáner. Entonces, el escáner lo va a hacer a través del sensor de oxígeno, que a su vez le dicen también el sensor lambda por lo mismo. Entonces, el escáner va, en relación a esta mezcla estequiométrica, va a decir, ok, la mezcla está rica o está pobre, pero ¿cómo lo va a indicar? A través de un número. Si yo me acerco a 1.1, es una mezcla pobre, o sea, con poco combustible y una gran cantidad de aire. Y si la mezcla es rica, o sea, me estoy acercando al valor de 0,9, vamos a tener mucho combustible y una escasez de aire. Entonces, aquí voy con esto de que los gases en déficit o exceso de aire van a cambiar dependiendo justamente si la mezcla es rica o es pobre. Pero cuando nosotros tenemos una mezcla estequiométrica, los productos que vamos a tener van a ser siempre CO2, H2O y N2. ¿Se entiende? Profe. Sí. Perfecto. Entonces, si se entiende, yo voy a dejar la clase hasta acá para que ya en la próxima semana vamos a comenzar con ejercicios. Tareas no van a tener hoy día. Yo creo que, y depende un poco de lo que me diga la dirección de carrera, vamos a partir ya de la próxima semana porque estoy esperando que se matricule más gente y vayan ingresando ya a mis ramos. Profe, una consultita. Silva, dime. El tema de las tareas y todas esas cosas va a ser como la misma forma de termodinámica, ¿no? El mismo formato del semestre pasado. Ah, ya. ¿Alguna Eso otra duda o no. consulta? Ya, entonces no hay dudas, consultas. Yo voy a detener la grabación.